Un sistema heredado del franquismo que nadie se ha atrevido a revertir. Una contradicción en el corazón del sistema que protege a los intereses privados de la debacle de lo público. Un debate que está por estallar. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Muface. Funcionarios públicos, sanidad privada. Una cosa antes de empezar. ¿Sabías que en el mundo hay más de 120 millones de personas refugiadas y desplazadas a la fuerza? ACNUR les ofrece protección y asistencia humanitaria y apoya a Un Tema al Día para poder seguir dando voz a realidades que muchas veces no son visibles en los medios. El Estado español le está pagando un seguro sanitario privado a los funcionarios públicos. No a todos, pero sí a profesores, policías, inspectores de trabajo, personal administrativo, en total 1,5 millones de funcionarios que tienen un trato especial que pagamos entre todos los contribuyentes. Ese trato especial supone diagnósticos más rápidos, menos lista de espera, ayuda para las gafas, para el dentista, para ellos y para sus familias. Estos funcionarios pagan una cuota a lo que se conoce como Muface. Mutualidad General de Funcionarios del Estado. Un Estado que, además de su sueldo público, les cubre, con dinero público, la asistencia sanitaria en aseguradoras privadas. Esto no es un sistema obligatorio. Los funcionarios pueden elegir, pueden optar por irse a la pública. Pero el 70% elige la opción privada, como Isabel. Hola, Juanlu. Pues mira, en mi caso yo elegí una compañía privada porque yo pertenezco a Muface y me daba ese servicio. Yo en aquel entonces, cuando lo tuve que elegir, tenía 2 niñas pequeñas, había un hospital debajo de mi casa prácticamente con un servicio de pediatría que sabía que funcionaba bastante bien y me decidí por esa aseguradora, ¿no?, que me ofrecía Muface. Luego ya más adelante lo que me pasó fue que me cambié de barrio y ya no tenía tan cerca el hospital, pero sí que me había acostumbrado a que no soportar listas de espera grandes, pues en una atención de urgencia, en una atención primaria, y la verdad que me ha ido bastante bien. Este asunto no suele aparecer mucho en el debate público. Primero, porque sucede desde hace décadas y no nos sorprende. Segundo, porque en realidad nadie ha querido abrir este melón. Hasta ahora, porque ese 70% de funcionarios que eligen sanidad privada, hace una década eran el 80%. Algo se está moviendo, como en el caso de esta profesora, que también se llama Isabel. Hola, Juanlu. Mira, soy Isabel y soy profe de inglés en un instituto de educación secundaria público en Villaviciosa, en Asturias. Y bueno, como funcionaria, pues estoy en Muface y yo elegí la Seguridad Social para empezar porque confío en todos los profesionales que forman parte de ella y me siento pues segura estando en sus manos. No creo que la sanidad debiera ser en ningún caso un negocio. Luego también por un motivo totalmente ideológico, que es que siendo funcionaria del Estado, pues lo coherente me parece estar en la sanidad pública y en la educación pública. Lo que sí tengo que decir es que, claro, me parece que la sanidad pública pues está viendo en un momento pues difícil y bueno, que eso hace que se lastre de alguna forma y que haya muchas personas, tengo muchos compañeros que optan por formar parte de un seguro privado, vamos. Más allá de la evolución ideológica de algunos funcionarios, la clave de por qué de pronto este asunto puede aflorar al debate público está en que este año toca renovar el acuerdo entre el Estado y las aseguradoras para la gestión sanitaria del Muface. Y en mitad de esa negociación surgen las preguntas. ¿Hay que renovar realmente este sistema? ¿No es deseable que en algún momento los funcionarios públicos tengan sanidad pública? ¿Esto por qué pasa exactamente? Sofía Pérez Mendoza, hola. Hola, ¿qué tal? Sofía es mi compañera del diario.es especializada en temas de salud. Sofía, voy a empezar por lo básico, de dónde sale esta idea del Muface y por qué parecía buena idea hacer esto así. Sí, ahora, claro, parece difícil de imaginar la situación que había en los años 70 en España, pero no existía un sistema unificado de seguridad social. O sea, no tenía como una acción protectora para todo el mundo, como pasa ahora. En ese momento, la seguridad social cubría a unos ciertos sectores de la población, pero no llegaba a los funcionarios del Estado. O sea, la parte que cubría la seguridad social inicialmente empezó para los trabajadores más vulnerables, para los trabajadores manuales. Entonces, como en ese momento la seguridad social
no tenía ni pensionistas ni gastos importantes en los años 70, construyó bastantes hospitales y muchas camas, 52.000, que eran las mejor equipadas, con los mejores profesionales, y los funcionarios del Estado no tenían derecho a ellas. Entonces, claro, querían tener acceso a algo parecido a eso. Entonces, como la Seguridad Social estaba tardando en llegar a esos funcionarios, se creó como un sistema un poco paralelo que les daba derecho a tener una buena asistencia sanitaria, y así pues nació Muface. ¿Quién tiene derecho a beneficiarse del seguro privado? Porque no son todos los funcionarios. No son todos. Se pueden acoger los funcionarios de carrera de los ministerios y también de los cuerpos funcionariales que dependen de ellos. Por ejemplo, los maestros, que aunque ahora dependen de las comunidades autónomas, siguen siendo un cuerpo estatal. Entonces, digamos que entran los funcionarios de carrera de los ministerios, los maestros, pero no, por ejemplo, los funcionarios del cuerpo local. O sea, si tú eres funcionario de un ayuntamiento, no tienes derecho a elegir si quieres sanidad pública o quieres sanidad privada. Y tampoco nunca se pensó en que formaran parte los sanitarios de la sanidad pública. Dices que esto se crea en los años 70 y que, bueno, en ese contexto, pues era una manera de darle seguridad social a los funcionarios, ¿no? ¿No es un poco raro que, más allá de ese origen en precario, durante todos estos años de democracia, ni el gobierno de Felipe González, ni el de Zapatero, ni el de Pedro Sánchez hasta ahora, se haya decidido por revertir la situación, por abrir este melón? Esta respuesta es un poco compleja porque al final el sistema de Muface lo que se ha demostrado es que genera mucha fidelización en los funcionarios. Y a medida que pasan los años se hace más difícil revertir el sistema, claro, porque tú ya tienes a tu médico que te atiende tus patologías X y no quieres cambiar. Y luego, por otro lado, hay otra cuestión que es un poco más tangencial quizá, que tiene que ver con que la gente que está en la política, muchos de ellos y muchas de ellas son funcionarios del Estado. Entonces, claro, es una medida que afecta directamente a algunos políticos o a quien gestiona la política en España. Entonces, esto podría parecer una tontería, pero puede tener algo que ver con la situación. Por lo que dices, intuyo que hay un cierto miedo político a la resistencia interna de los propios funcionarios. ¿Tenemos alguna manera de saber qué piensan los funcionarios sobre todo esto? ¿Qué dicen los sindicatos? Bueno, entre los funcionarios sabemos, según los datos que hemos ido teniendo en los últimos años, que la mayoría sigue eligiendo sanidad privada. Sin embargo, los datos dicen que en los últimos años los funcionarios y funcionarias más jóvenes optan mucho más por el sistema público. Esto puede tener una explicación más o menos factible porque esas personas que son más jóvenes han conocido la sanidad pública. Entonces, probablemente pues ya tienen a su médico o a su médica de familia, han sido tratados por la sanidad pública y están satisfechos con ella. La postura de los sindicatos es curiosa y puede parecer un poco contraintuitiva, porque en estas últimas semanas han tenido una postura muy clara a favor de continuar con el sistema tal y como está, o sea, una postura continuista. Algunos de los argumentos que utilizan es que aquello fue una conquista histórica, porque claro, es verdad que mejoró las condiciones de asistencia sanitaria de los funcionarios en ese momento, pero claro, ahora estamos en otro escenario. Pues vamos a ver exactamente en qué escenario político estamos, porque a pesar de todo esto que nos cuenta Sofía, la tibieza política que ha habido hasta ahora, la conveniencia de los propios funcionarios, o de muchos de ellos, la postura de los sindicatos, a pesar de todo eso, el Ministerio de Sanidad, la ministra Mónica García, de Sumar, abre el melón y dice que lo mismo este modelo tiene que desaparecer. Saludo a mi compañero David Noriega, que está muy pendiente de esta negociación política. Hola, David. Hola, Juanlu, ¿qué tal? David, ¿por qué después de tantos años en los que ha habido gobiernos de todo tipo, de todo color, por qué de pronto es ahora cuando parece que por fin empezamos a hablar de Muface? Bueno, ahora lo que está sobre la mesa es un nuevo concierto para los años 2025 y 2026 y cuando hablamos de un nuevo concierto hablamos de cuánto dinero se llevan las compañías privadas que optan a él por cada mutualista, por cada asegurado que tienen, ¿no? Y aquí es donde está la clave principalmente, en el dinero. Entran otra serie de factores como la edad de los asegurados, la inflación que hemos vivido en los últimos años, las prestaciones. Llega el momento de renovar el concierto y las aseguradoras privadas, que al final son solo unas cuantas, son las que pueden gestionar la sanidad privada de los funcionarios, ofrecen sus servicios para hacerse con ese contrato, ¿no? ¿Qué piden a cambio para seguir haciendo ese trabajo? Las aseguradoras principalmente lo que piden es más dinero. Ellos dicen que el gobierno les da menos dinero a ellos por asegurado que lo que invierte la sanidad pública,
por un usuario de la sanidad pública, ¿no? Y además argumentan que la edad media de los mutualistas ha subido, ahora mismo está en torno a los 58 años y que por lo tanto suben los costes, que además en los últimos años han aumentado las incapacidades temporales y la siniestralidad y que además venimos de un periodo inflacionario donde pues sus costes han aumentado también. Entonces ellos lo que piden es más dinero. ¿Cuánto dinero? Pues ellos hablaban de unos incrementos en las primas de hasta un 40%. Lo que ha ofrecido ahora el Ministerio es un 17% más. Según fuentes gubernamentales, es el mayor incremento de la prima de toda la serie histórica, ¿no? Aquí hay dos ministerios, el de Función Pública, que es el que hace el concierto, y el de Sanidad, que es verdad que no es competente en este tema, pero sí que está pues dando un poco su visión de cuál es la situación. Hace poco han hecho un informe en el que hablan de que es verdad que la edad media de los mutualistas ha crecido, pero que también es verdad que las aseguradoras privadas hacen una especie de selección de riesgos, ¿no? Que derivan a los pacientes más costosos o con tratamientos más caros a la pública. David, las aseguradoras dicen que así no les merece la pena seguir y el gobierno dice que lo mismo el modelo ya no tiene sentido. Pero ¿cuánto hay de cambio de modelo realmente? ¿O de posiciones de negociación que ya se irán acercando? Ahora mismo lo cierto es que el Ministerio está trabajando en una nueva licitación para intentar atraer a las aseguradoras privadas a que presten este servicio. Por lo tanto, parece que el Gobierno sí que va a hacer un esfuerzo más por mantener el modelo, ¿no? Lo que pasa es que ahora mismo el Ministerio tiene varias bazas. Por un lado, están estudiando la posibilidad de prorrogar el contrato actual, lo que forzaría a las aseguradoras privadas a seguir prestando el servicio durante unos meses más. Además, tendrían que prestar el servicio, digamos, sin ese aumento de la prima del 17%, con las condiciones que tienen ahora mismo. Y luego, el Ministerio juega con otras dos cosas, ¿no? Por un lado, lo que dicen es, hemos ofrecido un aumento del 17% de la prima y nos habéis dicho que no. Y por otro lado, hay una tendencia que es que los nuevos funcionarios, los que se incorporan al sector público en los últimos años, cada vez más optan por la sanidad pública. Entonces dicen, con estos dos hitos, por llamarlos de alguna manera, igual es el momento de replantearnos el sistema. ¿En qué sentido? ¿Qué reformas propone el Ministerio? Lo que fuentes del Ministerio trasladan es que están poniendo sobre la mesa la posibilidad de que los funcionarios puedan elegir entre sanidad pública o privada, pero que lo hagan para siempre. ¿Cuál es el cambio? Ahora mismo, todos los meses de enero, los funcionarios pueden elegir si se quedan o con su seguro privado o con la sanidad pública o si cambian. Pueden, dar el salto, ¿no? Todos conocemos algún funcionario que ante un proceso o ante alguna enfermedad grave, en enero muchas veces se pasa a la pública, porque es verdad que lo que te trasladan muchas veces es que, el diagnóstico es más rápido en la privada, pero el tratamiento es mejor en la pública. Esto lo hacen pensando en que cada vez más gente se queda en la pública, por un lado, y por otro, en que esto permitiría planificar mejor los ingresos y la sostenibilidad del sistema. David Noriega, compañero, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Sofía, vuelvo contigo para terminar. Por lo que nos cuenta David, pues el debate, lo mismo que se ha abierto, se podría cerrar si hay acuerdo, ¿no? Pero no sé si políticamente es reversible la sensación de que Muface es una anomalía que hay que replantearse. ¿Qué te dicen los expertos? Sí, a mí me da la sensación de que en este momento se ha abierto un melón, que había mucha gente que llevaba muchos años esperando que se abriera y que no se había producido. Entonces, con esta situación aparecen diferentes posturas. Pero lo que parece que sí que ha quedado claro es que es un modelo un poco insostenible y que la crisis del modelo se ha generado a partir de la queja de quienes sostienen el modelo, o sea, de quienes están a favor del modelo. Con esto me explico. La crisis no se ha generado porque haya unos defensores de la pública que dicen esto no tiene ningún sentido, sino porque hay unos operadores privados que le dicen al Estado esto no es sostenible porque los mutualistas se nos están haciendo mayores y a nosotros no nos sale a cuenta. Entonces, más allá de las decisiones que se tomen ahora y de cómo acaba esta crisis, creo que el debate pone sobre la mesa cuestiones interesantes y habrá que esperar a ver cómo se cierra. Una última, Sofía, que tiene que ver no solo con los funcionarios, sino con todos los demás, ¿no? Porque creo que hay que aspirar a que la sanidad pública sea tan buena
que los funcionarios no quieran irse a la sanidad privada, ¿no? Pero es verdad que si los funcionarios entran en el sistema público, pues habrá que reforzar la financiación, y no es esa precisamente la tendencia, ¿no? Casualmente o no, no es que estemos en el mejor momento de la sanidad pública. Sí, este es el argumento un poco que esgrimen las aseguradoras, que el sistema público no puede asumir a todos los mutualistas, que son 1 millón, más o menos. Sin embargo, hay un informe del Ministerio de Sanidad que hemos publicado que calcula que más o menos el incorporar a los mutualistas supondría aumentar la población atendida por el sistema público en un 2 y algo %. Esto es un reto, pero bueno, con algunos expertos con los que hablamos nos dicen que si se hace de manera ordenada podría ser factible, con algunos riesgos, con una incorporación escalonada, pero digamos que sería el momento, defienden algunos expertos, ahora de hacerlo. Sofía Pérez Mendoza, compañera, muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Y antes de marcharnos... En el mundo hay más de 120 millones de personas refugiadas y desplazadas que han tenido que huir a causa de la guerra, la violencia y la persecución, el equivalente a la población de Japón. ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, está presente en 137 países, ofreciéndoles asistencia y protección a estos millones de personas que lo han dejado todo atrás. Tú también puedes colaborar en conlosrefugiados.com. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.